Hola, hoy vamos a hablar del tema número 4 que se llama pluralismo médico. Dentro de los subtemas que vamos a ver son los siguientes: los modelos médicos, cuáles son sus generalidades. Vamos a estudiar algunas de las características principales del modelo hegemónico, es decir, la medicina universitaria, la medicina académica, la llamada medicina científica. Asimismo, vamos a ver cuál es la relación de hegemonía y subalternidad, es decir, cómo el modelo hegemónico de alguna manera es el modelo a seguir por otro tipo de medicinas. Eso es a lo que se llama transacciones e interculturalidad. Finalmente, vamos a ver algunos ejemplos de trayectoria médica de atención al paciente en la medicina alternativa, especialmente en los primeros cuidados o atenciones que brindan las madres en México respecto a sus hijos. Pues bien, vamos a ver qué se entiende por pluralismo médico. En la actualidad, dentro de todas las sociedades, sin importar su nivel de desarrollo económico, coexisten diversos sistemas de atención a la salud, fenómeno como conocido como pluralismo médico. Pues bien, el pluralismo médico implica todos aquellos diversos modelos o formas de atender a la salud, es decir, de restablecer el proceso de salud a toda esta multiculturalidad, a todas estas diversas maneras de entender la salud se le conoce como pluralismo médico. Y este pluralismo médico existe independientemente del tipo de comunidad en que nosotros pensemos. Pueden ser comunidades urbanizadas, comunidades campesinas, comunidades indígenas. A todos estos diversos tipos de medicina se le llama pluralismo médico. Ahora bien, por otro lado, por modelo, se alude a un instrumento metodológico que supone una construcción propuesta por nosotros a través de determinados rasgos estructurales y cuyo valor es básicamente heurístico o creativo. Hay que entender que dentro de los diversos modelos médicos, la palabra modelo juega un papel bien importante. Y lo propio de esta palabra es que no es un modelo cerrado, es que no es un modelo terminado, no es propiamente una manera de entender a la medicina estancada o física o fija, perdón. Más bien tiende a modificarse, a crearse, de ahí la palabra heurístico, es decir, a buscar siempre nuevas soluciones. Recordemos que las sociedades cambian, las enfermedades mutan, entonces no puede haber un único modelo para atender esta multiplicidad de culturas. Por otro lado, hay que entender por modelos médicos aquellas construcciones que a partir de determinados rasgos estructurales suponen en la formación de los mismos no solo la producción teórica, técnica, ideológica y socioeconómica de los curadores, incluidos los médicos, sino también la participación en todas esas dimensiones de los conjuntos sociales implicados en su funcionamiento. Es un poco reiterar la idea anterior. Es decir, los modelos médicos no necesariamente se han de cerrar o no necesariamente se han de reducir al modelo hegemónico propiamente hablando. Hay que entender por modelos médicos y no por modelo médico. Todo este conjunto de diversas maneras de entender la enfermedad, de entender el padecimiento, pero también de afrontarlo, de tratar de restablecer el proceso o el estado de salud. Bien, veamos entonces en qué consiste el modelo hegemónico, es decir, el modelo estudiado o enseñado en las universidades, el modelo científico, y se le conoce como modelo hegemónico porque es propiamente el que predomina a nivel mundial. Evidentemente es de creación occidental, de creación centroeuropea, y es el que propiamente rige a la medicina contemporánea. No a toda la medicina, por supuesto, pero sí digámoslo así, es el modelo más exitoso relativamente hablando, es decir, aquel que posee un método bien estructurado, el que posee un conjunto de estudios comprobados, es el que tiene
tiene detrás de sí todo un aparato ideológico, tiene toda una tradición de alrededor de 500 años. Es decir, es la medicina que en mayor medida se practica alrededor del globo. Pues bien, este modelo intenta la exclusión ideológica y jurídica de los otros modelos alternativos. Esto es bien importante. Anteriormente, nosotros hablábamos del proceso de aculturación. Recuerden que la aculturación es el procedimiento o mecanismo mediante el cual una cultura se impone de manera vertical a otra y de manera sobre todo violenta, negando su pensamiento, negando su sistema de creencias, negando su cosmovisión, etcétera. Pues bien, el modelo hegemónico, cuando se implementa, cuando se enfrenta a otro tipo de medicinas, a otro tipo de modelo, tiende o propende a este tipo a este tipo de mecanismos, obedece a este mismo de dinámica, la cual consiste en excluir todo aquello que no se enmarque o que no sea susceptible de entrar dentro de sus marcos conceptuales. Pues bien, todo ello tiene que ver con que cada vez y en mayor medida se deriven ciertos conflictos. Es decir, el modelo hegemónico en un primer intento, en un primer acercamiento, tiende a conflictuar. Sin embargo, paulatinamente se debe entender que no necesariamente ha de estar peleado, no necesariamente tiene que entrar en conflicto con otro tipo de modelos, con otro tipo de medicinas. Esto ya también lo abordábamos en clases anteriores. Antes de ser eh, sistemas de creencias, sistemas de prácticas antitéticos, es decir, contrarios o incluso contradictorios, habría que entenderlos como complementarios, es decir, que se enriquecen propiamente. Vamos a ver qué se entiende por esta relación hegemónica o por esta relación de hegemonía. Esta supone el reconocimiento de tres submodelos. Por un lado está el modelo médico individual privado, por otro lado está el modelo médico corporativo público y modelo corporativo privado. Los tres presentan los siguientes rasgos estructurales. El biologismo, una concepción teórica evolucionista positivista, a historicidad, a sociabilidad, individualismo, eficacia pragmática, se entiende a la salud como una mercancía, se da una relación asimétrica en el vínculo médico-paciente, se da una participación subordinada y pasiva de los consumidores en las acciones de salud, se da la producción de acciones que tienden a excluir al consumidor del saber médico, se da la legitimación académica y jurídica de las otras prácticas curadoras. Vamos a ver en qué consisten todos ellos. Les decía que el modelo hegemónico, la relación de hegemonía que establece la medicina académica, tiende a ser sobre todo o tiende a obedecer al movimiento de aculturación, este movimiento que les digo que se da de manera vertical, de arriba hacia abajo, que es netamente impositivo y que, y que se ampara bajo esta estructura mental. La primera de ellas es que tiende al biologismo y que tiene una concepción teórica evolucionista positivista. ¿Qué es lo que significa esto de una teoría evolucionista positivista? En clases anteriores habíamos tratado de rememorar más o menos en qué, o los rasgos principales de la teoría evolucionista. Pues bien, ellos vinculan la teoría evolucionista con el positivismo. ¿En qué consiste el positivismo? Pues bien, esta corriente de pensamiento postula que básicamente el espíritu humano, el pensamiento humano, la cultura, ha atravesado por tres estadios o por tres etapas básicas. A la primera de ellas se le conoce como etapa mítica, etapa mágica, incluso una suerte de etapa religiosa. En la primera sesión yo les explicaba varias concepciones, varias cosmovisiones de este corte, de este tipo de pensamiento en el cual el principio de causalidad que regía el mundo entero era un principio de causalidad mágico, es decir, todo cuanto acontecía era emanado por orden y capricho de una divinidad.
Es decir, el mundo funcionaba a placer de los dioses. Era un mundo explicado mitológicamente, mágicamente, que no obedecía a las leyes causales físicas, por decirlo así. Antes bien, las leyes, lo que acontecía en el día con día era manado precisamente de una suerte de capricho divino. Posteriormente, ¿qué es lo que sucede según la concepción positivista? Una vez que se abandona la concepción mítica, se tiende a creer en una cuestión, sobre todo de corte, digámoslo así, religiosa. Se abandonan los mitos y ahora se tiende a explicar todo a partir de la divinidad. Esto todavía de alguna manera está enmarcado dentro del campo, digámoslo así, mítico, mágico. Pero a decir del positivismo, estas son etapas de alguna manera primitivas. La tercera etapa y la etapa más importante del positivismo se encarna sobre todo en esta cuestión técnica, en esta concepción que tiene como meta el llamado progreso, y por lo tanto todas las etapas únicamente son una suerte de errores que han permitido derivar en una sociedad más técnica, más tecnificada, y sobre todo esto es lo importante del positivismo, que esta corriente cree en que el progreso se puede lograr de manera indefinida, es decir, la humanidad no tiende más que a progresar, no tiende más que a perfeccionarse, sobre todo técnicamente hablando, científicamente hablando. Ellos creen en una suerte de progreso eh, cada vez mayor, en una suerte de perfeccionamiento cada vez más y más ideal, ¿no? Bueno, este tipo de teoría positivista, por supuesto que es cuestionable a todas luces, ¿no? Es decir, nosotros podemos observar en nuestro entorno que efectivamente tenemos un mundo tecnificado, en el que prima la técnica, en el que la ciencia es el paradigma, propiamente hablando de la humanidad, etcétera, pero también somos testigos de que no necesariamente el progreso científico y técnico ha de llevar a una suerte de progreso o de perfeccionamiento de corte, digámoslo así, ético. Es decir, el ser humano no es tan avanzado éticamente, moralmente, como lo es científicamente. Incluso se podría creer que entre más tecnificado es el ser humano, tiene un mayor hueco ético. Y esto se puede observar de manera, me parece, más que evidente en todos los sucesos ocurridos, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, se sabe de todos los usos y abusos que se llevaron a cabo con la ciencia, de cómo el progreso científico se volvió en detrimento de la propia humanidad, es decir, lejos de ayudar a su perfeccionamiento, parece que mal encaminado puede conducir hacia su aniquilación, ¿no? Y esto es, independientemente de este ejemplo un poco trillado de la Segunda Guerra Mundial, es algo que se puede observar en el día a día, ¿no? Se sabe que por lo menos se necesitan 2 o 3 planetas Tierras para eh, abastecer todo el nivel de consumo terrible que el ser humano hace, ¿no? Es decir, el ser humano parece que a su paso no puede más que devastar, llenar de basura, consumir muchísimo más de lo que realmente requiere. Y esto es increíble porque el planeta existen las condiciones para alimentar, por lo menos para alimentar a todos los seres humanos, y esto no sucede así. Se sabe que hay países donde la obesidad es mórbida, donde hay personas que mueren de obesidad, y también hay países, hay poblaciones donde se muere de hambre. Es decir, el avance técnico positivista, que proponía el positivismo, no necesariamente lleva a una perfección. Mal encaminado, parece que lleva una suerte de autodestrucción. Pero bueno, de ello seguramente hablaremos de manera más detallada en clase. Otra de las características básicas o principales de este modelo hegemónico es entender sobre todo o tender hacia un individualismo exacerbado. Se prima o se le da mayor peso a la pragmaticidad, al pragmatismo. ¿Qué significa ello? Pues que lo bueno no es necesariamente lo éticamente correcto, sino lo que pueda ser
lo que pueda resultar o brindar resultados muchísimo más rápidos, muchísimo más económicos, lo cual requiere mayor ganancia. Y esto nos da a entender a la salud como una mera mercancía. El ser humano, en este individualismo, se concibe a sí mismo como un mero objeto, y es un mero objeto perfectamente responsable, perdón, perfectamente prescindible, es decir, completamente desechable. Otra característica de este modelo es que presenta una relación asimétrica en el vínculo médico-paciente, es decir, no existe un proceso transcultural, por decirlo así, sino más bien el paciente es aquel que únicamente consume cuanto el médico le vende. Se sabe que es una mercancía, que es únicamente es un medio para que el médico obtenga sus fines, es decir, es un objeto entre objetos, y se vuelve netamente un consumidor de aquello que se le receta, de aquello que se le prescribe. Pues bien, otra de las características fundamentales de este modelo es que tiende a excluir al saber, al saber médico del resto de o de los pacientes propiamente hablando. ¿Qué significa esto? Que se establece una relación de paternidad o paternalista del médico para con los pacientes. En ello no pienso extenderme demasiado, sin embargo, es importante remarcar que este carácter paternalista consiste en creer que el médico es aquel que sabe absolutamente todo y que el paciente no tiene más que acatar las órdenes que de antemano se le dan. Es decir, es la figura del padre que sabe qué es lo que está bien y su hijo no tiene más que obedecerlo de manera ciega. Esa es la relación paternal. Ok, este modelo requiere de la profesionalización formalizada, de la identificación ideológica con la racionalización científica como criterio manifiesto de exclusión de otros modelos. Tiene una tendencia a la expansión sobre nuevas áreas problemáticas, a las que medicaliza. Tiende hacia la normatización de la salud de enfermedad en el sentido medicalizador. También tiende al control social e ideológico. Tiende al dominio de la cuantificación sobre la calidad. Esto también es un rasgo a tomar en cuenta muy importante. Y también se caracteriza por la tendencia a la escisión entre teoría y práctica correlativa a la tendencia a escindir de la práctica de la investigación. ¿Qué es lo que significa todo esto en resumidas cuentas? El aspecto básico o el de entrada en el que se ha insistido, o en el que he insistido de manera reiterativa, es, en primera instancia, el excluir a otro tipo de prácticas, es decir, todas las prácticas que no se encuadren dentro de este modelo o se consideran o como obsoletas, o como inservibles, como acientíficas, como incompetentes, etcétera. Por lo tanto, no se les niega este carácter de medicinas propiamente hablando. Se les puede considerar como prácticas, pero en una primera instancia, este proceso de modelo hegemónico tiende a excluirlos. Eso por un lado. Por otro lado, tiende a medicalizar absolutamente todo. Es decir, la salud se vuelve un proceso meramente, meramente cuantitativo. ¿Qué es lo que significa esto? Que, 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 que- que los profesionales formados en este tipo de modelo tienden únicamente a entender a la enfermedad como aquello que se puede medir, aquello que se puede comprobar, es decir, se limitan o se concentran en los aspectos corporales que son susceptibles de ser medidos, olvidándose de todo el carácter psicológico, de todo el carácter emocional, de todo el carácter vivencial que pueda tener el paciente y que pueda estar correlacionado con la enfermedad. Ahora bien, veamos en qué consiste el modelo médico alternativo o subordinado. Este integra las prácticas reconocidas generalmente como tradicionales. Sin embargo, esta calificación no solo connota una suerte de pasado cargado de valores, sino que clausura toda la serie de prácticas alternativas que se van constituyendo como dominantes, pero que no solo no proceden del pasado, sino que en gran medida son derivaciones o emergentes del modelo médico hegemónico y sintetizan y transforman inclusive las llamadas prácticas tradicionales.
Además, aquí se incluyen prácticas médicas de alto nivel de complejidad y organización desarrolladas hasta ahora al margen del sistema médico occidental, como la de medicina ayurvédica o la acupuntura y las herbolarias chinas. Pues bien, este modelo subalterno, si bien tiende a contemplar, a tener en cuenta otro tipo de prácticas médicas, es decir, no rechazarlas, aún así sigue siendo prioritario o sigue teniendo como modelo al modelo médico hegemónico, es decir, se admiten otras prácticas siempre y cuando estas otras prácticas sean susceptibles de ser eh, perdón, siempre y cuando tiendan hacia la medicalización, o hacia la medicación, ¿qué es lo que significa? Que sí se admiten otro tipo de prácticas, siempre y cuando se complementen con la medicina, siempre y cuando obedezcan al modelo o sean una suerte de subordinadas del modelo médico hegemónico, por decirlo así. Ok, pues los caracteres básicos de este modelo son que tienen una concepción globalizadora de los padecimientos y problemas. Asimismo, tienen la tendencia al pragmatismo. Es un poco de lo que les comentaba en la diapositiva anterior. Son ahistóricas. ¿Qué es lo que significa que sean ahistóricas? Que absolutamente todo se tiende a juzgar bajo los parámetros actuales. No importa el pasado, no importa lo que esté por venir, se tiende hacia una mirada rígida, es decir, a hacer tabla rasa, a olvidar todas las diferencias culturales que pueda haber. Todo es juzgado a partir de un único lente. Nuevamente se establece la asimetría en la relación curador-paciente, se insiste en la participación subordinada de los consumidores, es decir, estos han de acatar ciegamente las prescripciones médicas, etcétera. Ok, una vez que son más o menos reconocidos o más o menos aceptadas otro tipo de prácticas, las prácticas sobre todo curativas, eh, estas sí se admiten siempre y cuando sean susceptibles, les decía, de ser subordinadas, es decir, siempre y cuando se pueda mercantilizar sobre ellas. Este tipo de fenómeno no solo se centra, no es exclusivo de la práctica médica. Esto sucede a nivel cultural. Se sabe de manera bastante evidente que la medicina es un producto cultural. Pues bien, ¿cómo procede la cultura, digámoslo así, en otro nivel? Pensemos, por ejemplo, en los modelos, en sistemas de creencias o en movimientos culturales, en, pensemos en la izquierda, en movimientos, digámoslo así, underground, en movimientos revolucionarios, en movimientos sociales desligados de la medicina. ¿Qué es lo que pasa con todo este tipo de movimientos? Pues bien, lo que hace la cultura, lo que hace el sistema capitalista, para asimilarlos, para tragárselos, para engüirlos, lo que hace en primera instancia no es desecharlos, no es ignorarlos, sino mercantilizarlos. ¿Qué es lo que esto significa? Pues que simple y llanamente hace que entren dentro de su engranaje capitalista. ¿Cómo se da esto? Pensemos, por ejemplo, en personajes, digámoslo así, de izquierda. Pensemos, por ejemplo, en el Che Guevara. Pues bien, esta figura se sabe que atentaba en, en contra del orden establecido, que creía en una especie de anarquismo, en la revolución, y promulgaba propiamente ciertas prácticas que tendían a tambalear la estabilidad estatal, es decir, la estabilidad del Estado. ¿Y qué es lo que hace el Estado? Pues lo vuelve comercial, se pone a vender playeras con estampados del Che Guevara y con todos estos movimientos contraculturales, no solo del Che Guevara, es decir, si es de izquierda, se atenta contra el Estado básicamente se lo traga y lo vomita en forma de prendas, es decir, en forma de propaganda. Se come y vende lo que en primer momento intentaba o atentaba contra él, contra su estabilidad. Lo mismo sucede con movimientos, por ejemplo, con el movimiento hippie, ¿no? Se sabe que ellos no creían tanto en una
En la familia, por decirlo así, en una llamada familia tradición, tenían otro tipo de prácticas, estaban un poco en contra del trabajo, etcétera, ¿no? Toda su música, digámoslo así, era anticapitalista. ¿Qué es lo que hizo el Estado? Pues el Estado básicamente los asimiló y los terminó haciendo o terminó haciéndolos básicamente productos de moda. Pues bien, todo esto que hace el Estado con este otro tipo de movimientos sociales, lo mismo hace con la medicina. Es decir, ok, hay medicina alternativa, no se le reconoce su estatuto propiamente de medicina científica, porque la medicina científica únicamente ha de ser la hegemónica, a decir suyo. Pues bien, ¿qué hacer con todas las demás prácticas? Pues las vende al por mayor, siempre y cuando sean susceptibles de ser me- 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 medicalizadas, medicadas, perdón. Es decir, se las come, las asimila y las vende como si fueran su productos suyos. Eso es lo que hace básicamente para tragarse este tipo de movimientos. Y parece que no hay movimiento social, no hay movimiento cultural que escape a esta dinámica atroz de mercantilización. Ok, veamos el tercer tipo de modelo. Hemos visto el modelo médico hegemónico, hemos visto cuáles son sus características que tienden a suprimir todo lo que no se ajuste a ello. El modelo alternativo tiende a aceptar ciertas prácticas, digámoslo así, no occidentales, alternativas, siempre y cuando se entienda que son de segundo orden, de segunda categoría, siempre y cuando sean susceptibles de ser vendidas al mercado al por mayor, es decir, siempre y cuando se admita que la única explicación válida ha de ser el modelo médico hegemónico y las demás son propiamente complementarias, incluso como una especie de mero ornato o mero ornamento. Pues bien, veamos en qué consiste ahora el modelo basado en la autoatención. Es el nombre del modelo basado en el diagnóstico y atención llevados a cabo por el propio sujeto o personas inmediatas a sus grupos parentales y comunales, y en el cual no actúa de manera directa el curador profesional. La autoatención supone desde acciones conscientes de no hacer nada, pero encaminadas a la cura, hasta el uso de equipos de determinado grado de complejidad. Este modelo es estructural a toda sociedad. Está en la base de todos los anteriores y su estructuralidad se sostiene en las funciones no solo curativas, sino sobre todo socioeconómicas que cumple para los grupos que opera. Bien, ¿cuáles son las características de este modelo básico basado en la autoatención? Contrariamente a lo que se podría creer y pensemos, por ejemplo, en sociedades de tipo contemporáneas, sí, pero en mayor medida urbanizadas, el modelo médico de autoatención, en primera instancia, obedeciendo al modelo hegemónico, tiende a obedecer a la misma dinámica que el modelo hegemónico. Es decir, el modelo básico de autoatención no es tanto que los ciudadanos o que las poblaciones echen mano en primera instancia de sus curadores. Antes, al contrario, la primera forma de atención que tienen, o la primera forma de atención que tienen en mente, es un médico particular. Este médico particular es de carácter en mayor medida, se le denomina como burgués, es decir, es un pequeño representante del modelo hegemónico y tiene absolutamente todas las mismas características que el modelo médico hegemónico. Pues bien, hemos visto ya tres tipos de modelos: el modelo médico hegemónico, el modelo alternativo subordinado y el modelo basado en la autoatención. Todos ellos pensemos que es como que obedecen a una estructura piramidal. Es decir, todo su constructo, todo su aparato teórico está mandado desde arriba y se da de manera vertical. Todos obedecen al modelo médico hegemónico, con todo lo que ello conlleva, por supuesto. Pues bien, eh, ahora tratemos de pensar en cómo se da, en cómo interactúa este modelo hegemónico con otro tipo de prácticas médicas. Pues bien, en el caso de países de América Latina, que poseen importantes contingentes de población indígena, el sistema real de salud suele estar constituido por tres modelos
médicos básicos, a los que se suman las llamadas medicinas alternativas o complementarias. Veamos cómo se compone el sistema real de salud. Se compone por el modelo de la medicina académica, científica o moderna, institucional o privada. El modelo de la medicina tradicional popular o indígena, el modelo de la medicina doméstica o casera y finalmente los modelos de medicina alternativas o complementarias, como el naturismo, la acupuntura, la medicina tradicional china, la medicina ayurvédica, entre otras. Pues bien, este tipo de relaciones obedecen exactamente a la misma dinámica y a la misma dinámica del modelo médico hegemónico y se dan nuevamente de manera vertical, es decir, de manera impuesta, y todas tienen como paradigma o han de tener como paradigma al modelo médico hegemónico. Bien, el sistema real de salud está constituido como un campo de interacción donde los usuarios constituyen los agentes más activos de la interculturalidad y por lo general perciben a los servicios como complementarios, es decir, como no excluyentes. Esto, repito, sucede con los usuarios. Las medicinas tradicional y doméstica constituyen aportes de la comunidad. Son, en sentido estricto, recursos locales para la salud. Bien, ahora mismo me interesa eh, estudiar o hablar un poco acerca de la medicina doméstica o casera. ¿Por qué? Porque necesitamos centrar o enfocar la práctica médica en un contexto intercultural, en el contexto mexicano que es a todas luces multicultural y sobre todo hay que entender que es importantísimo centrarnos en la figura de la medicina doméstica o casera, porque finalmente es el primer acercamiento que los enfermos tienen con la medicina. Esto significa que la primera persona en detectar la enfermedad, en atenderla, en canalizarla, es la madre. Y veamos cuál es el papel fundamental que cumple la figura materna dentro de este tipo de práctica. La medicina doméstica o casera es el modelo estructural básico y el hogar es el sitio privilegiado de la percepción del daño y también el más aculturado por influencia de los otros modelos. La mujer es el agente principal de la medicina doméstica o casera y su ámbito de atención es parental o vecinal, no público. Esto es importante. Es decir, hay mujeres, sobre todo amas de casa, que tienen ciertos conocimientos eh, no médicos, pero sí de atención a la salud. Y estas mujeres finalmente no, se saben que no son médicos y se sabe que hay mujeres que poseen ciertos conocimientos, entonces el servicio que brindan no ha de ser público, es decir, se ha de centrar o en su familia, en atender a los padecimientos familiares o vecinales. Ok, las medicinas tradicional y doméstica manejan elementos de la cosmovisión y de la ideología del grupo. Con frecuencia, los terapeutas tradicionales son también autoridades civiles o religiosas expertos en el clima o en el manejo de los ecosistemas y un factor de cohesión social. Ahora bien, la marginación de la población indígena, les repito, hemos visto un poco el modelo hegemónico, cómo funciona, cómo procede, y ahora vamos a tratar de verlo desde una óptica, digámoslo así, desde poblaciones ciertamente marginadas. ¿Cuál es el acercamiento que estas poblaciones tienen hacia el modelo hegemónico? Y vamos a ver cuáles son los aspectos económicos que influyen en si acceden, en si se deciden a este tipo de tratamiento, es decir, en si se deciden a ir con un médico particular, en si se deciden ir a un hospital público, si es que tienen cobertura de seguro, si es que tienen las posibilidades de ir a un hospital privado. Pues bien, en las siguientes diapositivas nos vamos a centrar, les decía, en la figura materna y sobre todo en la población mexicana más desfavorecida. Pues bien, la marginación de la población indígena se traduce en índices alarmantes de pobreza, falta de tierra y territorios, bajo salario, desempleo acentuado, altos índices de analfabetismo,
deserción escolar, necesidades básicas insatisfechas y un perfil epidemiológico donde predominan las enfermedades por causas prevenibles. La cobertura de atención a la salud en las zonas rurales alcanza los niveles más críticos en las zonas indígenas. ¿Qué es lo que quiere decir todo esto? Que en las zonas indígenas hay muchísimas personas que se enferman, que incluso mueren a causa de enfermedades que en otras circunstancias, que en otro tipo de circunstancias, sobre todo sociales o económicas, serían perfectamente prevenibles. Sin embargo, eso no sucede, precisamente porque este tipo de poblaciones rurales e indígenas, en mayor medida, no tienen acceso a agua potable, no tienen acceso a luz, su nivel de escolaridad es bastante precario, bastante atrasado, y entonces tienden a enfermarse valga la redundancia, de enfermedades de las cuales sería impensable en otro tipo de circunstancias. Y básicamente este tipo de poblaciones son las más vulnerables. En México, según datos de la Secretaría de Salud para el año 2001, la desnutrición en niños y mujeres embarazadas indígenas presenta perfiles críticos. La desnutrición crónica en infantes se manifiesta como retraso en el crecimiento en casi la mitad de la población. Es decir, casi la mitad de la población indígena presenta problemas, incluso crónicos en infantes de desnutrición, frente al 17,7 del promedio nacional. Además, la esperanza de vida de los indígenas es 7 años inferior al resto de la población nacional para el año 2020. De ahí la necesidad de enfatizar el crecimiento de programas y acciones de salud para la población indígena, teniendo en cuenta su diversidad sanitaria, cultural, ecológica, económica que los caracteriza y distingue. Y de ahí la desigualdad que los margina, discrimina, invisibiliza y posterga el logro de los satisfactores esenciales y de los servicios de calidad con pertinencia cultural. Es decir, todos estos grupos o la mayor parte de estos grupos indígenas son o sufren no solo de la desigualdad, discriminación, marginación, sino que incluso se les invisibiliza. ¿Qué significa ello? Pues que no son enviados médicos a sus comunidades o de haberlo sido, duran poco tiempo, no llegan los documentos, no les llegan los medicamentos, perdón. Eh, básicamente viven en una suerte de intemperie, ah, de intemperie bajo el sector salud, es decir, no están resguardadas, son completamente vulnerables. Pues bien, una vez que entendemos que México es un país multicultural, pluricultural, en el cual conviven muchísimas culturas, muchísimas cosmovisiones, que hay distintos seres humanos, no porque sean distintos, sino porque la concepción que tienen de la cultura, la autopercepción que tienen de sí mismos varía, obviamente, de una cultura a otra. Hemos visto este proceso un poco de desigualdad en el cual vivimos y en el cual muchas veces ni siquiera somos conscientes, tendemos a creer que el mundo funciona como nosotros lo vemos y enfrentarte o percibir otro tipo de realidades generalmente cuesta trabajo. Ahora bien, hay que entender que este otro tipo de comunidades entienden a la salud y a la enfermedad de otra manera, practican la medicina de otra manera y hay que entender cómo relacionan o cómo se relacionan con el llamado modelo médico hegemónico. Es decir, hay que entender por qué muchas veces las poblaciones más marginadas no acceden a médicos particulares, no acceden a los hospitales y hay un montón de circunstancias que involucran, ¿no? Hay veces en que eh, o se desconoce dónde está el siguiente hospital, o no hay carreteras, o es muy caro el trasladarse hacia un hospital, y en caso de haberse trasladado no se pueden costear los gastos de las medicinas. También puede involucrar que, por ejemplo, los padres si llevan a un infante a servicios de atención médica pública, pierdan 1 o 2 días de salario, es decir, en condiciones completamente desfavorables
es poco probable que los pacientes echen mano en primera instancia de la medicina hegemónica propiamente hablando. Y en ello influyen un montón de factores, les decía, sobre todo el factor económico, pero también existe el factor, digámoslo así, en el nivel de educación. Y vamos a ver cómo en comunidades mexicanas las madres, se los reitero, son las que brindan en primera instancia los primeros servicios de atención hacia sus hijos y vamos a ver algunas de sus características. Ahora bien, el análisis de las formas de respuesta social a una enfermedad y de la conducta de búsqueda de atención ha sido reconocido desde la antropología y sociología médica a través de diferentes categorías como trayectoria de atención. Vamos a ver cómo desde un estudio, digámoslo así, etnográfico, es decir, empírico, de algunas acciones de tres madres que realizar, de- va- perdón, vamos a describir un estudio etnográfico de algunas de las acciones que tres madres realizaron en padecimientos infantiles, pues en primera instancia son ellas quienes toman las decisiones y quienes las llevan a cabo. Pues bien, vamos a ver el primer caso, es decir, ¿cuáles acciones son las que realizaron las madres ante las enfermedades de sus hijos? Pues bien, el caso número uno habla sobre la infección intestinal y la mujer relata lo siguiente. Ayer se enfermó mi hijo de 3 años de edad del estómago. Tenía diarrea y vómito. Le comenzó a doler el estómago y le di la medicina que acostumbro a darle, Caomicin. Además le di té de estafiate. Como tenía calentura, fiebre y a veces les doy desenfriol o mejoralitos, pues le puse supositorios de tempra. No pensé que le iba a provocar más diarrea. Hoy también le di el suero oral con, con Coca-Cola, pero mejor lo llevé al Hospital Infantil de Legaria porque ahí son especialistas y le saben a todas las enfermedades. Me recetaron Flagyl e Isopren. El doctor me dijo que con diarrea no conviene darle supositorios porque les provoca más diarrea y vómitos. Me aconsejó que le diera solamente manzana cocida y no le voy a dar nada más de comer. Hoy amaneció mejor, aunque a cada rato se hace del baño. Le tuve que poner pañal. Ok, les decía, vamos a tratar de describir un estudio etnográfico o empírico de las acciones que realizó la madre. Es decir, hay que tratar de desglosar qué hay detrás de las acciones de la madre. Esta trayectoria se configuró en dos fases, es decir, las acciones de la madre. La automedicación estuvo encaminada a controlar signos y síntomas específicos, es decir, el tratamiento fue sintomatológico y buscó remediar la fiebre mediante supositorio, dolor de estómago y deshidratación con té de estafiate y suero oral con refresco, y un antidiarreico, caomicina. Se estableció un diagnóstico diferencial entre infección intestinal y la entidad nosológica, diarrea, a partir de identificar una cadena diagnóstica, diarrea, vómito, fiebre, lo que conduce a tratar a base de suspensiones y no solo con remedios caseros. Se incorporaron en la automedicación productos que en anteriores episodios había prescrito el médico. A partir de la no eficacia se decide acudir a una segunda instancia donde no se prescribe otro tratamiento y se registra un aprendizaje sobre el uso adecuado de los supositorios. Es decir, lo primero que hizo la madre fue aplicar conocimientos previos, conocimientos empíricos, ante la sintomatología de su hijo. Una vez que se dio cuenta que no eran eficaces, que no resultaban, ya procedió a llevar a su hijo con el médico, lo cual le trajo o enriqueció propiamente su conocimiento empírico. Bien, ahora les voy a relatar un segundo caso, un caso de parasitosis, es decir, de lombrices. Mi niña, dice la madre de 2 años, comenzó a estar molesta, tenía fiebre y se le inflamó el estómago. No tenía sed y no quería tomar ni agua. Según yo, estaba empachada. La llevé con mi comadre Tencha, curandera vecinal,
y ella la curó como si fuera de empacho, con manteca y bicarbonato. La sobó por atrás y le tronó la espalda. Lo malo es que a veces le truene, aunque no esté mala de empacho. Siguió mala y luego me di cuenta que eran lombrices, porque comenzó a arrojarlas. La llevé con la doctora Rosario, médica privada, que está en Huixquilucan. Ella me dio Vermox y entonces vomitó lombrices, pero luego ya no quería comer. La volví a llevar con la doctora, pero siguió mala y no quería comer. Cuando la volví a llevar, ella me dijo que mejor la llevara al hospital porque estaba bien mala. La llevé al hospital infantil de Legaria y allí le tomaron rayos X y fue donde salió que eran lombrices. Se quedó internada como una semana y yo me quedé con ella porque tenía que sacarle las lombrices que se le salían por la nariz y por la boca. En el hospital le dieron piper- piperacil y además le recetaron muchas vitaminas que se llamaban incremín de hierro. Se tomó muchos frascos, como 2 botellas y cuarto de esa vitamina. Lo que me sobró me fijé que todavía servía y ahora se lo estoy dando a otro de mis hijos, porque están muy chicos. Sí come, pero no come mucho. Pues bien, vamos a ver el estudio etnográfico de las acciones de esta segunda madre, en este segundo caso. Como es evidente, esta carrera curativa se conformó por 4 fases de atención. Inició con un diagnóstico materno de empacho y el problema fue tratado como tal por una curandera vecinal. A partir del agravamiento de la enfermedad y de la ineficacia del primer tratamiento, la propia madre reformula el diagnóstico y recurre a la médica privada en 2 ocasiones. Esa terapeuta es quien canaliza a la niña hacia el hospital. Otro elemento que es importante enfatizar es el hecho de que en este episodio resulta clara la dificultad para establecer el diagnóstico diferencial. En el mismo caso se diagnostican de forma secuencial 2 entidades distintas y se aplican de manera pragmática los tratamientos específicos a cada una. En la primera fase del padecimiento se construye, es decir, se diagnostica y se trata como empacho, y luego se reformula el diagnóstico y se construye, esta vez como parasitosis. A pesar de que la madre de familia no intervino de modo directo como curadora, son notables el peso de la autoatención a lo largo de la trayectoria y la importancia de la participación materna en la emisión del diagnóstico inicial, en su reformulación, en la elección de las instancias curativas, en la aplicación del tratamiento prescrito por los médicos consultados y en los cuidados efectuados durante la hospitalización. Después se aplicó el conocimiento generado en este episodio con la autoprescripción de las vitaminas sobradas a otro de sus hijos con problemas de crecimiento. Pues bien, este es el ejemplo del segundo caso y vamos a concluir con un tercer caso, con un caso de gripe. Dice la madre lo siguiente: todos mis hijos y yo estamos enfermos. Nos pusimos bien malos en lo que va de la semana. Mi hija, la chica, de 3 años, se puso mala el lunes, martes y miércoles. Mi hijo de 5 años y yo el jueves, viernes y sábado. Luego se enfermó el más chico, de 2 años, el sábado, y para terminar, mi hija, la mayor, de 7 años, se enfermó el domingo. Tuvimos tos, catarro y fiebre. Fui a comprar el hilosone y el jarabe de neomelubrina y se los di a los más chicos. A mi hija la grande le di tempra para adultos, con, con pentrexil e hilosone, porque a ella ya no le hace la neomelubrina. ¿Será porque ya rebasó los kilos de niño y ya no le hace la dosis? A mí me curó mi prima con té de canela y con Vic y 2 desenfrioles con jugo de limones exprimidos. Yo quise mejor así con remedio, porque a mí no me gusta tomar nada de medicina. A mis niños pues es mejor que se curen rápido, no sea que se les vaya a agravar. Ahora bien, aquí podemos apreciar dos trayectorias, diferenciales en un evento familiar de gripe, ya que según quien sea el enfermo se modifica la terapéutica. Existe una representación de que la medicina aleopática tendrá una mayor eficacia curativa, necesaria en los casos de pacientes más vulnerables o de edad de mayor riesgo, es decir, los niños. Sin embargo,
Al mismo tiempo, esta disciplina podría resultar más iatrogénica que los remedios caseros, por lo que la madre decide utilizar estos últimos para su propio tratamiento. La elección de la mujer se basa en la necesidad de una eficacia curativa más rápida para los niños, mientras ella procura evitar posibles contraindicaciones derivadas del consumo de fármacos, aun cuando la eficacia sea más lenta en términos comparativos. De esta, Desde esta perspectiva, la autoatención sería diferencial para un adulto, una mujer embarazada, un niño menor u otro mayor de edad. La informante maneja una determinada noción de dosis relacionada con la edad, porque los medicamentos seleccionados son distintos si los hijos son mayores o menores de 5 años, y sobre todo si son menores de un año. Esta noción de adecuación de la dosis tomaría en cuenta la relación peso-edad para elegir el tratamiento más eficaz, modificando la cantidad según sea el caso necesario. Ok, hasta aquí vimos tres casos distintos de- que ejemplifican, me parece, de buena medida o en buena manera, cuál es el procedimiento que de ordinario o que generalmente suelen emplear, suelen emplear las madres. Se sabe que las madres son las primeras, digámoslo así, nuestras primeras, eh, no médicos, pero sí son las primeras personas que nos atienden. Y depende, obviamente, de la formación de nuestras madres, la atención que nosotros vamos a recibir. Y no solo de su formación escolar, también de su formación cultural, por supuesto, de sus posibilidades económicas, de su trabajo, etcétera. Hay un montón de factores que intervienen. Ahora bien, aquí lo importante es señalar que se da de alguna manera este proceso de interculturalidad y también este proceso de subordinación de las distintas medicinas hacia la medicina hegemónica. Es decir, se atiende en primera instancia a los infantes con test, con remedios caseros. Si estos no funcionan, se procede a ser atendidos, se llevan a atender con curanderos, con médicos vecinales, etcétera. Si esto no resultase, pues ahora se va con un médico, digámoslo así, privado. Pero en caso de una complicación, ahora sí ya se llevan al hospital. De ahí también se explica mm, que a veces los pacientes en un hospital ya lleguen con una enfermedad demasiado avanzada, que el daño ya sea demasiado grave, pero bueno, todo esto tiene que ver con las posibilidades, obviamente económicas, y también tiene que ver con el nivel o con el grado de conocimientos de los padres. Todos estos aspectos son los que influyen en el tratamiento de la enfermedad. Pues bien, con esto vamos a concluir. Generalmente, se han identificado cuatro dimensiones o estructuras que van orientando la trayectoria de atención y moldean la configuración de las decisiones y acciones de los conjuntos sociales. Estas dimensiones son los saberes respecto al tipo de padecimiento, el perfil del enfermo, las condiciones socioeconómicas del grupo familiar y la estructura de recursos de atención accesibles. Veamos cada una de ellas. ¿En qué consisten los saberes sobre el tipo de padecimiento? El conjunto de saberes que la madre posee para caracterizar el tipo de padecimiento es una parte fundamental que da inicio al itinerario terapéutico, es decir, los saberes que posee sobre las causas, signos y síntomas reconocidos que se ponen en escena en una situación concreta de enfermedad y dan lugar a que se activen ciertas prácticas de atención que van orientando el itinerario terapéutico. Es un poco lo que les decía con antelación. Vamos a ver en qué consiste el perfil del enfermo. Obviamente todo ello visto desde la óptica de la madre. Tiene que ver con las características del enfermo, como son la edad y el sexo, del orden de nacimiento, sus antecedentes personales, de enfermedades, por decirlo así, su historia clínica, la vulnerabilidad, estado nutricional, estado anímico y actividad física. En tercer lugar, tenemos las características socioeconómicas del grupo doméstico. El estrato socioeconómico al que pertenece el grupo familiar es un condicionante clave para entender por qué la trayectoria de atención se da de una u otra manera, ya que la misma condiciona las otras dimensiones. Es decir, la madre podrá tener todos los conocimientos
empíricos que se quieran. Estos pueden ser bastante ricos o bastante fructíferos, pueden ser incluso complejos, pero si no se cuenta con los insumos, con los recursos económicos para llevar a cabo las prácticas que la madre conoce, difícilmente se podrán llevar a buen término. Y por último, veamos en qué consiste la estructura de los recursos de atención y de los saberes. Los aspectos aquí considerados se refieren al sistema de representaciones sociales que la población tiene sobre las terapias, los terapeutas y los servicios de salud, así como cuál es la estructura de servicios de salud disponible, tanto en términos de conocimiento que se tienen de ellos, la accesibilidad diferencial y, por último, el uso efectivo y oportuno que se hace de los mismos. Muy bien, para concluir, me gustaría que como una especie de tarea de reflexión se llevaran lo siguiente. ¿Qué tanto influye la madre en el ámbito de atención, digámoslo así, inmediata? Es decir, además de los datos que les mencioné, me gustaría que ustedes formularan o se preguntaran cuál es la importancia de la figura materna, no solo en la cuestión, digámoslo así, de educación, sino sobre todo enfocándolo a la cuestión de la atención médica. Y pues básicamente la figura materna es vital en todas las culturas, ¿no? No solo la mexicana. La figura materna es básicamente, o sea, sea, digámoslo así, identificado incluso con divinidades, ¿no? Es decir, como la madre naturaleza, la que provee vida, la que provee resguardo, la que provee seguridad, la que representa la ausencia de hostilidades, etcétera. Pues bien, es todo Sí. por la clase número 4. Espero que les hayan surgido bastantes dudas y que por favor me las externen en la siguiente sesión. Muchas gracias.